Y bueno, después de una ruptura social tan grande como la guerra, es obvio que hay muchos prejuicios en todos estos temas. Es obvio, yo no tiendo a ser intolerante con eso. ¿Verdad? Grupos y guetos también, cerraditos. Sí, sí. Y gente que le gusta autoexcluirse y que parte de su pose artística es la autoexclusión o el estar en contra siempre del gobierno. Es decir, hay una serie de patrones, digamos, como que son muy estandarizados o que fueron muy estandarizados en una época. Eso está cambiando bastante, conste, bastante. A mí se me han acercado gente que jamás pensé que se me iba a acercar. Y gente con propuestas muy coherentes, sumamente coherentes, que me gustan mucho. Y esa actitud de dejar a un lado la mezquindad, muchas veces mezquindad ideológica, lamentablemente, por una cosa que no tiene ideología, como la cultura, se está dejando a un lado. Y cada vez más gente está entendiendo, o estamos entendiendo, que la cultura es finalmente eso, que buscamos ese tipo de consenso. Entonces el Consejo Técnico Consultivo de Concultura es precisamente la expresión de esa búsqueda de consenso. ¿Por qué? Hace 50 años, Héctor, Salarrué y Claude Delage discutían sobre políticas culturales, sobre esta misma necesidad. Y años antes que ellos también lo hacía Gavidia y Masferrer. El problema es que siempre lo discutimos entre nosotros, exacto, siempre entre artistas, siempre entre gestores culturales, siempre entre gente que de una u otra forma hemos estado vinculados al desarrollo integral de la cultura. Correcto. Nunca hemos involucrado a la gente que tiene que estar involucrada. Aquí tenemos que involucrar economistas, tenemos que involucrar a expertos en cooperación externa, tenemos que involucrar publicistas, tenemos que involucrar a políticos, obviamente, por supuesto. Si los marcos legales no tenemos que discutirlos en la Asamblea Legislativa. Es decir, ese tipo de apertura tenemos que tenerla también en el sector cultural, ¿verdad? En historia manejamos, los que nos dedicamos a esto, hay un elemento que son las mentalidades. Sí. La tecnología siempre va muy adelante del cambio de la mentalidad. Sí. Tenemos computadoras y tenemos lo que quieras, internet y teléfonos celulares para hablar de aquí a Mongolia o a Ucrania, pero no tenemos una mentalidad que vaya con la misma velocidad. Así es. Y es por ahí donde caemos precisamente en el prejuicio y también porque aquello de que confundimos convicciones con terquedad. Sí, que hay una gran diferencia. Claro, porque podemos tener convicciones, y tú lo sabes, porque ambos tenemos las nuestras muy bien definidas, pero también tener la posibilidad de entender al otro, la posibilidad de captar mejor la realidad que nos está circundando, y de trabajar también por hacer algo más que solamente la crítica, porque yo lo digo que hay que predicar con el ejemplo. Yo he sido uno de los más férreos críticos de todo en El Salvador, empezando por la historia del arte y por el arte en general, pero el día que me dijeron, vete a hacer las cosas, yo agarré la estafeta y me puse a hacerlas. Claro, es que el espacio que tú no ocupes lo va a ocupar otro. Exactamente. Y puede ocuparlo mal. Así es. Así es. Y fíjate, Héctor, sobre ese mismo tema, sobre todo cuando se aborda la cultura de un parámetro ideológico, creo que de una u otra forma, de uno u otro lado del espectro político, digamos, por decirlo de alguna manera, se cometen muchos errores. La derecha ha cometido muchos errores con respecto a la cultura, claro, y la izquierda también, porque cuando se es dogmático de un lado o de otro, la cultura siempre termina afectada. La mentalidad de exactamente, porque es un reduccionismo, así ¿verdad? Es. Y la cultura no puede reducirse a ideologías. Es viva, se hace todos los días y a cada rato. Afortunadamente, es decir, por mucho que hoy estemos casados con la gran idea de Adam Smith del capitalismo, a lo mejor dentro de 200 años eso ya no va a servir de nada. Claro. Y lo mismo va a pasar con Marx. O sea, al final las ideas pueden ir pasando. Lo que queda es el resultado de esas ideas. Y si ese resultado es artístico, ese resultado está llamado a ser perdurable. ¿Qué te indica esto? Que lo único que tenés que dar como artista, como gestor, es calidad. Así es. Es calidad, porque eso es lo que va a hablar de ti en el futuro, no otra cosa. El problema es cómo alcanzar la calidad también. Bueno, claro. Cuando yo escribo algún medio impreso y hablo, le faltó esto, y entonces dicen, Héctor Ismael Cermeño habla de la obra que quisiera ver y no de la que vio. Sí. Y cuando yo le digo, es que si yo hablo de lo que quisiera ver, le digo cómo se hace, ¿por qué no se puede tomar el aporte? ¿Por qué decir, así la concebí yo y así la dejé? Bueno, perfecto. Pero cuando le entregas al público las cosas, ya no son tuyas. Tú lo sabes. Desde luego. Publicas un libro y dejó de ser tuyo porque esa palabra ya no es tuya, así es. Y entonces el que se la apropia tiene derecho a decir y pensar lo que estime conveniente de lo que tú hiciste público. Exactamente. Ahora digo, si no quieren que diga nada al respecto, no hagan nada público. Y lo cual es imposible en la cultura. Claro. Es más, tú mismo,
como crítico de arte, por ejemplo, cuando tú publicas una crítica, también estás haciendo ese ejercicio. Exacto. Porque también te estás poniendo a las órdenes de toda la contracrítica que puede haber a tu propia Así crítica. es. Y al final la cultura precisamente se desarrolla por esas razones, porque debe existir ese nivel de tolerancia, ese nivel de diálogo. A mí, por ejemplo, cuando viene una persona con una ideología de derecha a decirme que no lea a Roque Dalton porque era un poeta guerrillero, le digo, mire, perdóneme, el problema es usted. Usted es el que se está privando de no leer a Roque Dalton. Claro. No es Roque Dalton el problema. El problema va a estar Roque Dalton va a estar muy a gusto por 50 años más siendo el gran poeta que es. Así es. Usted se pierde ese gusto. Lo mismo al otro lado. A mí cuando viene un poeta con evidentes inclinaciones por la izquierda, diciéndome que determinado poeta no lo lee porque no habla sobre Marx o sobre el compromiso social, perdóname, eso es un reduccionismo ideológico que le hace mucho daño a la literatura salvadoreña. A toda la cultura en general. Exactamente. Porque Exactamente. a partir de esquemas no puedes construir mayor cosa. No, así es. El El dogma no cabe en la cultura, no debería de caber. Ahora, yo más allá, porque yo sí creo que el artista puede comprometerse, o sea, parte de la libertad creadora es comprometerse con lo que quiera. Exacto. Roque lo hizo, lo que pasa es que lo hizo con calidad. Exactamente. Por eso es que seguimos leyendo a Roque Dalton, por eso es que seguimos leyendo a Masferrer. A lo mejor el vitalismo como idea filosófica no es la gran cosa, pero la forma en que Masferrer lo planteó era realmente novedosa para su época y se adelantó en muchos sentidos. Por eso es que seguimos amando a Masferrer. Así es. Entonces, yo creo que al final lo que buscamos es calidad. Fíjate bien, yo siempre planteo el caso de Dante Alighieri. La Divina Comedia. La Divina Comedia es un folleto político. Dante Alighieri puso en los círculos del infierno, de su infierno, de la Divina Comedia, a los tiranos de su época. Es más, muchos de estos tiranos ni siquiera los historiadores ahora los mencionan. Y solo los conocemos porque los menciona Dante Alighieri en la Divina Comedia. Yo te pregunto a ti, ¿ahora tomamos a Dante Alighieri o leemos la Divina Comedia porque hablaba de esos tiranos? No, porque es una gran obra maestra. Así es. Tan simple como eso, Correcto. es calidad. Ahora, hablando de calidades, nos cuesta hacer televisión en este canal. Antes de que tú llegaras hubo problema con las luces y la energía eléctrica nos subía y bajaba. ¿Hay proyectos dentro de estos 100 días diagnosticados para el Canal 10? Sí, sí. Eso implica, no sé, tú lo sabrás mejor, pero presupuestos, no sé, capacitaciones, mejoras de salarios, Sí, equipo, por Dios santo, que nos extraurge. Hay muchos aspectos que sabemos deben mejorarse en Canal 10. Aquí hay un equipo humano, Héctor, realmente valioso. Aquí hay gente que le ha dado la vida a este canal. Y es gente muy valiosa, que tiene una experiencia fantástica y que le sirve al país, ¿verdad? Y que le sirven además con mística de trabajo y de servicio, que ya quisiera yo en algunos políticos, por cierto. Yo creo que esa mística de una u otra forma hay que premiarla. Ciertamente no se puede otorgar todo lo que uno quisiera otorgar. A mí me encantaría, te soy bien franco, poder paliar todas las necesidades que hay en todas las dependencias de Concultura. Eso es imposible, pues saldría demasiado caro. Sin embargo, hay ciertos detalles que tú puedes ir dando y que estimulan mucho a la gente y que van permitiendo además que el trabajo mejore. Aquí yo he escuchado críticas fuera del Canal 10 sumamente injustas, donde se habla de la gente forzosamente. No, es que ahí, qué barbaridad, hay una deficiencia. Mire, si usted no le da a la gente las herramientas necesarias para trabajar bien, es imposible. Por mucha mística de trabajo que se tenga, por mucho conocimiento que se tenga, si no se cuentan con las herramientas necesarias, no se puede hacer. Y eso no solo implica Canal 10, implica a la Sinfónica Nacional, que la vez pasada me están pidiendo atriles y sillas. Ya vamos a buscar los atriles y sillas que merecen nuestra Sinfónica Nacional. Y así una serie en el Zoológico Nacional exactamente lo mismo, en la Dirección de Publicaciones e Impresos, en las 171 Casas de la Cultura. Es decir, al final, yo cuando salgo de la oficina, la vez pasada estuve en Sonsonate, reunido con la gente que mantiene nuestras casas de la cultura en Sonsonate, en todo el departamento, y cada uno tenía una necesidad diferente. Claro. Y hay que responder de una manera u otra a esas necesidades, porque son válidas aparte, ¿no? Porque hay algunas también que quizás no cumplen, no sé si por la distancia, a veces las personas tienen mucho que ver, ¿verdad? Sí. Un mal director de una casa de la cultura no, tendrá una mala casa de la cultura. Desde luego. ¿Verdad? Y un buen director, la señora de Panchimalco, tendrá también. Sí. En el caso de Canal 10, que cuando yo tuve al director a Rolando Reyes acá, hablábamos precisamente de esto mismo. Él como director tenía que también recopilar información de lo que estaba pasando en el canal,
para ver qué posibilidades te iba a plantear como presidente, ¿verdad? Para la posible mejora. Yo quiero hablar ahorita, después de 100 días, para la probable mejora del canal. Sí, sí. ¿Verdad? Porque los medios de comunicación, tú lo sabes como gran comunicador que eres, son vitales. Bueno, el mismo presidente saca. Así es. Para llevar a cabo este tipo de trabajo que nosotros hacemos, necesitamos un medio de educación, un medio de comunicación con la mejor estructura posible. Así es. El canal tiene una buena infraestructura porque fue construido para ser un canal de televisión, para hacer estudios, para hacer foros. Hay las cámaras, no sé si suficientes, pero yo veo que por lo menos los 3 foros pueden trabajar simultáneamente. Hay cosas que son buenas, que son positivas, pero hay algunas otras que no. Estas fallas de las luces, el armado a veces de las escenografías. Yo hice ahora una escenografía especial para el programa porque es un programa especial. Pero el director de comunicaciones, le agradezco al licenciado Carlos Peña, me manda el banner de Concultura y que lo voy a estar ocupando yo en el programa lo más que pueda. Pero los amigos escenógrafos tienen que armarlo como pueden también, sí, ¿verdad? Sí. Y lo ideal es tener las escaleras y grúas respectivas para poder colgar las cosas, la luz más artística, que las cámaras se muevan un poco más, hacer más atractivo visualmente para el espectador los programas de cultura. Que no nos digan que somos aburridos. Yo no tengo ese problema en el programa porque todo el mundo me dice de que para nada, afortunadamente hasta ahora, ¿verdad? Pero sí necesitamos estas cosas. Y no es porque estés aquí o este programa sea especial. Igual te lo hubiera planteado en cualquier momento. Desde luego. Y nosotros, Héctor, bueno, una de las primeras acciones que tomé como presidente de Concultura fue venir a Canal 10 y traer conmigo al director ejecutivo de Concultura, el nuevo director ejecutivo de Concultura, y venir junto con Rolando Reyes, en esos días recién nombrado director del canal, a hacer una evaluación del canal. Tuvimos oportunidad no solo de saludar y reunirnos con toda la gente, con todo el equipo humano del Canal 10, sino también comenzar a ver necesidades muy puntuales. Algunas ya les hemos dado respuestas. A mí me sorprendió mucho que tuvieran necesidad de 10 micrófonos inalámbricos, es decir, sinceramente me pareció inconcebible y de inmediato fuimos a adquirirlos. Pero así hemos encontrado también otras cosas. Incluso hay unas que nos demandan una capacidad de inversión bastante grande, que en este momento, digamos, sobrepasa de alguna manera la capacidad de inversión de Concultura. Sin embargo, ya estamos... es un problema tomar sí, desde luego. Sin embargo, y siendo muy responsables con los dineros de Concultura, en reuniones que hemos tenido, pero cualquier cantidad, te sorprenderías con el director ejecutivo de Concultura, viendo de dónde sacamos dinero para el canal. Puedo decirte con mucha satisfacción que en el término de los próximos 6, 7 meses vamos a estar haciendo la inversión en Canal 10 más grande que se ha hecho en el canal en los últimos años. No puedo decirte en su historia, porque la inversión más grande fue cuando se creó. Por supuesto, pero, que fue multimillonaria. Pero en los últimos 25 años, fácilmente. Eso va a provocar un cambio que la gente además va a ver en sus pantallas. Eso se va a notar. Eso quiere decir que ya voy a poder yo ir a grabar al Palacio Nacional, al Teatro Nacional, que es el concepto original del programa. Esa es la idea. Sí, ojalá, ¿verdad? Y que tuviéramos... No, y aparte, Héctor, mira, y lo comentábamos allá en Concultura, es impresionante la cantidad de gente que está viendo Canal 10. Así es. Con este asunto del Festival Juvenil de la Canción. Impresionante. En la calle... que la gente te diga en la calle, yo sé que a la gente que trabaja en Canal 10 se lo están diciendo también, que la gente te diga en la calle, mire, qué bonito cantó esta muchacha, ¿verdad? Es decir, gente que por una razón u otra no veía televisión nacional, ya no digamos Canal 10, cualquier televisión nacional, ¿verdad? Por el cable, por lo que te dé la gana, que ahora estén pendientes de Canal 10, que estén pendientes de quién va a quedar, ¿verdad? Eso le ha dado una proyección al canal que no tenía desde hacía mucho tiempo. Claro. Y que además no tenían inmerecidamente, porque aquí hay programas buenísimos que no tienen audiencia, no sé por qué razones, pero que nosotros vamos a buscar la manera de proyectarlo de mejor manera. Aparte porque este año, y es una cosa que vamos a anunciar como emblemático en su momento, Canal 10 cumple 40 años de existencia. No, tenemos que hacer programas especiales. Es un cumpleaños que vale la pena celebrarlo por todo lo tenemos que hacer un fiestón también. Pero desde luego. Y ya están cordialmente invitados. Otro tema que nos preocupa mucho a los trabajadores de la cultura es el máximo centro de la cultura de la ciudad. Tú sabes que uno de mis temas favoritos es el centro histórico.
lo defiendo. Acabo de publicar el domingo pasado en la prensa gráfica sobre los espacios de la independencia, una investigación que me llevó muchísimo. Vi la entrevista que le hiciste a Ortiz Crespo también. También. Muy buena. Por cierto, la Embajada del Ecuador quedó muy satisfecha, mandada a pedir las copias respectivas del programa. Y claro, era un interlocutor de lujo. Exactamente. Alguien me dijo, espero que con mucho cariño, ¿verdad? Y sin burla, de que por fin había tenido sobre temas del centro histórico un invitado que de veras me diera la batalla, ¿verdad? Sí, porque es un tema complicado. Sí, claro. Sí. Pero está el Teatro Nacional, una obra maravillosa, monumental, que son los grandes teatros del café junto con el de Santa Ana y del café, porque el café los pagó, el impuesto de $1 oro, ¿verdad? Pero ya tiene bastante tiempo cerrado. Yo quiero plantearte 2 cosas para que me las contestes. ¿Cuándo se reabre y en qué condiciones? El teatro, ¿verdad? El teatro. Sí. Y aparte, sugerir, pedir, solicitar que deje de ser utilizado de una manera tan burda como lo fue hasta antes de su cierre. Que haya un control de calidad, que hubiera un pequeño consejito que discuta y que defina quién debe estar en el teatro, no por elitismo, sino que buscando precisamente esa calidad. Una vez hablando con Ricardo Lindo, nos estábamos estupefactos de lo que estábamos viendo en la gran sala del Nacional. En la gran sala donde han estado los mejores cantantes del mundo, donde han estado los mejores actores del mundo, donde han estado, y nacionales, obviamente. En su ir y venir el teatro ha padecido una gran cantidad de cosas, pero no es el punto. El punto es que debe ser un verdadero templo del arte, porque cuando decimos que debe entrar, ahí debe haber también salas independientes, debe haber salas privadas que ya las hay, claro, como en el caso del Poma, debe de invertirse quizá un poco mejor en salas grandes como el Presidente, que pese a lo que digan los actores, y se lo vuelvo a decir otra vez en público, se necesita en una ciudad como San Salvador una sala como el Presidente. Si ellos son incapaces de llenarlos con sus montajes, o les molesta el sonido porque quieren el sonido perfecto de la gran sala del Nacional, alguna forma habrá de solucionar el problema. Pero se requiere una sala para eso. Hoy, por ejemplo, que tenemos el ballet clásico, Giselle solo se puede montar en un escenario de ese tamaño. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, se requieren. Hay espacios, pues, para cada una de las actividades de las artes. Sí. Ahí es entonces donde entra el Nacional, que está en el centro, que hay delincuencia, que hay estacionamiento. Los problemas de siempre, para mí, nunca han funcionado. Porque cuando han habido espectáculos de primer nivel, esa sala está totalmente llena. Así es. Es mucho más fácil responder la segunda parte de tu pregunta que la primera. Yo sé. En la segunda parte creo que tienes toda la razón del mundo. Es decir, hay que crear, y ya estoy en plática con varios directores de teatro, gente interesada en el tema de los montajes, no forzosamente la gente que son creadores en esa rama del arte, sino que también son técnicos. Aquí tenemos técnicos muy valiosos, en el Teatro Presidente, por ejemplo, y ciertamente en el Teatro Nacional, que es importante también incluirlas en estos comités. Aquí creo que es importante, Héctor, hablar de la disposición que se puede tener para el diálogo. Esto obviamente hay que discutirlo y públicamente, y decirnos todo lo que pensamos, es decir, cuáles son las ideas, qué proponemos. Hay propuestas muy interesantes de Fernando Umaña, de Roby Salomón, de Philander Funes, que yo ya las conozco y que son muy buenas, muy válidas y que pueden llegar a ser muy funcionales. De pronto, fusionando varias de ellas, podemos realmente crear la estructura que le llamemos comité, le llamemos comisión, le llamemos los amigos del teatro, no sé. Como sea, haga funcionar de mejor manera y con muy buen criterio ese Teatro Nacional. La primera parte de tu pregunta es más complicada por la siguiente razón. Hubo un momento en que la presidencia de Concultura hablaba de un tope para mostrar, para rehabilitar y abrir al público el Teatro Nacional. El problema se plantea a raíz de aquellas cosas que tú no puedes controlar como presidente de Concultura o como Concultura en general, como institución cultural del Estado. Por ejemplo, los vaivenes políticos en la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea se tarda 6 meses en aprobar el presupuesto, eso sale de tu control. Claro. Y son 6 meses perdidos para el Teatro Nacional, ¿verdad? Y eso ha pasado este año. Pero aparte de eso, aquellas cosas que estructuralmente y técnicamente tú no puedes medir en un plano arquitectónico y que cuando botas una pared te das cuenta que existían. ¿Sí? Esas cosas suceden. ¿Qué implica esto? Luego de la primera fase, que es lo que ya terminamos, estamos en la fase de licitación de la segunda etapa y son 3 etapas. O sea que este año... No, jamás. Imposible. Y es más, yo me aventuraría y prefiero
1000 veces, Héctor, que esto desanime un poco en este momento, pero prefiero no engañar a nadie y decirles que yo dudo mucho que vaya a estar en el 2005. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Es la naturaleza Vamos a trabajar. del edificio, ¿verdad? Sí, sí. El público debe entender que es un edificio especial. Es una joya especial. arquitectónica muy especial. Sí. Que no es lo mismo reconstruir que restaurar. No, en absoluto. Uno, en y absoluto. dos, que no importa el tiempo que se tarde. El Teatro Municipal de Lima se tardó 12 años en reabrirse. Sí. Porque había que restaurarlo. Y dejarlo teatros nítido, ¿no? antiguos, hechos con un trabajo arquitectónico muy fino, hechos con un trabajo que se requiere pues el deleite del disfrute del hecho teatral o del hecho escénico en todo caso, porque el Teatro Nacional fue construido, pensado para la música sinfónica, el ballet, la ópera y el teatro, pero no de la manera en que lo hemos estado haciendo en los últimos tiempos. Yo recuerdo haber visto en este teatro, también lo escribí obviamente, yo siempre elevo mi grito de protesta, de que había un grupo que presentaba Hamlet a las 10 de la mañana, Funeral Home de Walter Benny, que por lo menos es una obra nacional, a la 1 de la tarde, y a las 5 de la tarde los mismos 6 actores estaban presentando La Celestina, que porque era para escuelas, teatral, sí, ¿no? Que porque era para didáctico y que los estudiantes salen odiando el teatro. Sí. Se lo he dicho yo a Fernando Umaña, se lo he dicho a Roberto Salomón y a quien me lo pregunta, de que el teatro debe aprender a ser disfrutado. Sí, sí, y que el público no crece y eso, todas tantas cosas que hemos discutido también en este programa, es porque las clases medias ilustradas también se distancian un poco de la cultura cuando no se les ofrece la calidad que se requiere. Desde luego. Porque que tú estés hablando aquí 10 años y estés hablando que la calidad es la que va a buscar el Concultura. Elevar pues la calidad también implica elevar la calidad de los públicos. Como les digo yo, no desprecien al público, no traten de decir que se rebajan a hacer este tipo de trabajos porque eso es lo que el público entiende. Hay que elevarle la calidad de entendimiento al público con la calidad de lo que le estamos presentando. Es lo que decía Oscar Wilde, ¿verdad? No hay que descender al público, hay que ascender al público. Correcto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que hay que discutirlas, y abiertamente, sin miedo, ¿verdad? Con respeto, por supuesto, que al final eso es lo que todos como seres humanos necesitamos, ¿verdad? Pero que podamos tener ese intercambio de opiniones de manera tal que al final, cuando ya tengamos bien restaurada esa joya arquitectónica que es el Teatro Nacional, y que con orgullo podamos estrenarlo con una buena obra, espero, todos podamos sentirnos dichosos de estar en esa sala. Hay muchos temas, Héctor, que tienen que ver con la capacidad de control y de ejecución que Concultura puede tener y otros que escapan a nuestro control, lamentablemente. En el caso del Teatro Nacional, escapa, o al menos muchas de sus circunstancias han escapado al control de la presidencia de Concultura y de la institución en general. ¿Pero por qué razón? No es obligación, o sea, no es una atribución más que una obligación. ¿Una atribución del Concultura? Sí, no, desde luego. La ejecución sí, y hacerlo lo más eficiente posible. Pero, por ejemplo, lo que te comento de 6 meses de atraso en la Asamblea Legislativa, Concultura, ¿cómo puede controlar eso? Así es. Lo mismo en el caso incluso de aquellos planos arquitectónicos que al final, ya cuando botas una pared te das cuenta que no estaban incluidos. Esas cosas no están bajo tu control. Si ya un arquitecto que sabe de eso no lo puede ver, pues, menos cualquier otra persona. Con el Palacio Nacional, ¿no? ¿Verdad? Sí, con el antiguo Palacio Nacional que se han descubierto las pinturas originales bajo 10 capas de pinturas, porque destrozaron el edificio de una manera increíble. Ahora que es la sede del Archivo General de la Nación, otra vez protesto delante del presidente del Concultura, debe construirse un edificio para el Archivo General de la Nación. Sí, yo creo que no debe estar en Palacio. Yo creo que no es el lugar de él. Así es, no es apropiado. Me refiero a cuestiones climáticas, cuestiones arquitectónicas propias y adecuadas para los archivos. Y hay muchas instancias, muchas dependencias, Héctor, que deben buscar otros edificios, sin duda alguna. Así es. Claro, lo que sucede es que a veces no solo en la compra del inmueble, sino en la restauración del inmueble. O la construcción, si hay que hacer construido totalmente, ¿verdad? Es decir, imagínate cuánto tiempo le llevó a la Academia Salvadoreña de la Lengua y a la Academia Salvadoreña de la Historia el tener casa dueña. Claro. O sea, es decir, ese tipo de cosas son procesos, al final son procesos. Algunos, 3 o 4, podremos hacerlos en estos 5 años. Los otros les quedarán para los próximos 5 años. Pero ahí es donde hablamos de la participación. Yo podía hacer esto, ¿verdad? Pero lo hice. Y lo estoy heredando para las generaciones que lo importante es no dormirse y no utilizar, y esto en varias ocasiones lo he oído mencionar, y tienen razón, no utilizar como pretexto el que no haya dinero. Muchas veces se puede buscar. No es fácil, ciertamente no es fácil, y puedes pasar meses tocando puertas y no se te abre ninguna. Así es. Y no solo nacionalmente, también internacionalmente. Sí, lo sé yo. Pero hay que hacerlo. O sea, uno lo que no puede hacer es dormirse.
dormir no sé lo que no podemos. Ese es un lujo que no podemos darnos. ¿El Consejo incluyó personalidades de economía y abogados por esta razón? Exactamente. O sea, se requiere, dijéramos, que ellos trabajen también. Tenemos una experta en cooperación externa. A eso voy. Porque algunos edificios como el Teatro Nacional o el Palacio Nacional o el nuevo Museo de Historia, que va a ser la vieja Casa Presidencial de San Jacinto, un edificio también muy hermoso. Sí, sí. Que por cierto dejaron muchos de los cuadros porque parece que no cabían en la nueva mansión presidencial, en la nueva casa presidencial, porque la mansión es donde vive el presidente. Y mejor que nos lo dejen a nosotros. Mejor. Eso digo yo, porque son esos cuadros de 6 metros, ¿verdad? Por 5 o por 4. Maravillosos. Que son maravillosos. Son los de Ahumada, aparte. Sí, correcto. Sí. Que de alguna manera pues la población podrá tener mayor acceso a esas cosas. Sí. Yo siento que se está trabajando en la cultura. Hablaba yo con unos asesores españoles que muchas cosas ahora las estamos viendo precisamente porque dejamos el resabio de las dictaduras militares, que lo estudian los historiadores como deben hacerlo, y el enorme costo económico de la guerra. Pero acabado eso, ya tenemos que pensar en otras cosas. Así es. Y se ve la actitud. Los militares tienen museo. La aviación tiene también, la Fuerza Aérea tiene museo. Cuando El Salvador pasó con 2 museos durante más de 100 años. El Museo David J. Guzmán y el Museo de Chalchuapa. Hoy que hablas de la Fuerza Armada, te voy a comentar algo que me pareció anecdótico y muy ejemplar aparte. Cuando a través de la Escuela de Danza Morena Celarí presentó con Cultura en el Teatro Presidente muy recientemente, hace unas 3 o 4 semanas, el resultado del segundo encuentro internacional de ballet, una de las instancias que estaba ahí era la Escuela Militar. Porque la Escuela Militar ayuda a la Escuela de Danza y tienen convenio con la Escuela Nacional de Danza. Ese es otro punto importante. ¿Cómo deben de trabajar las instancias diversas? Pero imagínate qué ejemplo, ¿no? Maravilloso. Y desde luego ahí, por cierto, uno de los directores, uno de los directivos de la Escuela Militar, llegó a darle un reconocimiento a la directora de la escuela, a Sonia Franco. O sea, yo creo que esas cosas son maravillosas. Sí, y ya no son muy buenas noticias en función de la imagen, sino que en función real del aprovechamiento de recursos nacionales y privados para el desarrollo de la cultura de un país como el nuestro. Si a mí cuando me vienen, por ejemplo, propuestas de cualquier empresario a decirme, mire, fíjese que estoy abriendo mi nuevo local en no sé dónde y quiero abrirlo con una exposición de pintura, fantástico, mire, yo le ayudo y lo asesoramos a hacer su exposición de pintura. Eso es maravilloso. O sea, que cada vez más empresarios entiendan por qué es importante apostar a la cultura. Eso es una estupenda noticia para el país. Y no solo empresarios, desde luego. También, fíjate. Se quejaban que antes no había cine, hay media docena de cineclubes, en pequeños restaurantes, en la UCA, en la UES. Espacios donde los pintores, a mí a veces me dicen algunos pintores, es que en la Sala Nacional de Exposiciones siempre está topada. Bueno, mire, ahora tiene 10 opciones más. Así es. ¿no? Ya no solo la Sala Nacional de Exposiciones, que ciertamente sigue guardando su prestigio, ¿verdad? Como dice César Menéndez, ¿verdad? Solo esa sala me falta. Exacto. Pensé que he estado en Nueva York y en Nueva Orleans y en Miami. Sí. Y vamos a tener a César un día. César es maravilloso. César es un gran pintor. El problema es ir definiendo una gran cantidad de cosas. Eso incluye el respeto que merecen las verdaderas glorias nacionales. Así es. Quitarle ese matiz que lo oficial siempre es lo pervertido, siempre es lo comprado, siempre es lo servil. Así es. Sino que lo oficial es porque es de todos. Claro. Porque llega a ser nacional. Claro. La Sala Nacional de Exposiciones es de todos los salvadoreños, no es de Concultura. Es decir, Concultura lo administra por el Estado, pero no es de Concultura. No le pertenece al presidente de Concultura o a la directora nacional de artes, le pertenece al país. Y ese es uno de mis pleitos cuando peleo por el centro histórico. Cuando la gente me habla mal de San Salvador, tú sabrás que me pongo con histeria. Histérico, ¿verdad? Y les digo, ustedes saben que nosotros tenemos una sala... Ya te he visto, de hecho, en algunas ocasiones. Una sala nacional de exposiciones en medio de un parque que además ahora está precioso, restaurado por la empresa privada y la alcaldía. Sí. Que tenemos un teatro municipal semi-abandonado en medio de una gran plaza llena de jardines. Si eso solo lo ves en Buenos Aires y en Lima, en Caracas, San Salvador lo tiene, pero los habitantes de la ciudad y del país no lo valoran. Sí. Cuando hice el programa de Rubén Martínez sobre el Rosario, la gente que lo vio está viniendo al Rosario en excursión a conocer la iglesia. Y una gran cantidad de personas me dijeron en el Concultura, mira, me dijo, yo no sabía que esa iglesia tenía esas obras de arte. Ya llevé a mi familia, una maestra, Claudia Hernández, nuestra mutua compañera, digamos, en el quehacer cultural.
Claudia Hernández, la narradora. Sí, la narradora. Sí. Llevó a sus alumnos. Ella le da clase a la gente de la ESEN y de no sé qué universidad. Lo llevó al Rosario. Por cierto, un abrazo y un saludo a Claudia por su triunfo internacional. Otro triunfo más, ¿verdad? Otro para más. Claudia, Y para Claudia Hernández, y que va a ser el primero de muchos, creo yo. Así es. Es la geniecilla de la narrativa. Y qué maravilloso. Yo a veces, por ejemplo, cuando la gente sale decepcionada de los estadios con la selección nacional, ¿verdad? Hoy que estamos con ese tema tan en boga, yo les digo, impresionante. Y tenemos a una Claudia Hernández ganando premios internacionales. Exacto. Eso realmente es un orgullo nacional. Sí, y la niña va a hacer muchas más cosas. O sea, es talentosísima y va a hacer muchas Aparte que tiene toda la vida por delante, ¿no? Así es, porque bien jovencita ha alcanzado lo que a veces muchos de los llamados consagrados no alcanzan hasta 60, 70 años de edad, ¿verdad? Esa gran ventaja ha tenido ella. Ahora, el turismo y la cultura. Hay algo que se llama turismo cultural que se maneja mucho en otros países. ¿Cómo no? De hecho, ya se está manejando aquí. Yo estuve en un foro también, otra vez defendiendo cierta posición, ¿verdad? De zonas como Izalco, Nahuizalco, Chalchuapa y Suchitoto, en que el turismo cultural les está dando ya Así es. sentido a la vida, no solo a los trabajadores de la cultura, sino que al de la pequeño restaurante, al de la pequeña fonda, al de la venta de artesanías. Porque cuando yo le decía al señor, dice, es que yo en El Salvador no he visto mayor cosa. Digo, ¿cuánto tiempo tienen que estar aquí? 6 años, me dice. Y supongo que no ha salido de San Salvador, porque la ciudad de Chalchuapa tiene 3 museos, 2 arqueológicos y uno colonial. ¿Cómo no? Tiene el templo más antiguo de todo este país, que data de 1630, restaurado totalmente. Incluso los retablos barrocos del 17 están con su pintura original, con el polvito de oro que se mandó traer desde México. Casablanca es un sitio fantástico. Y la ciudad misma, que conserva la arquitectura del café, nuevamente, bastante intacta, aunque ha sido pavimentada lamentablemente, le quitaron las piedras, pero la arquitectura de las grandes casas, de los grandes edificios está ahí. La gente va y se la pasa muy bien. Y tiene servicios, tiene hoteles, tiene donde comer, tiene que ver. Adquiere conocimiento. Tiene que hacer. Se están dando conciertos en el Templo de Santiago Apóstol, se están haciendo exposiciones en las salas de museos. Entonces, hay opciones. Hacer. Así es, hay opciones. Porque pensamos que únicamente es lo que hacemos en San Salvador. Otro ejemplo que les pongo es Santa Ana. Los teatros tan grandes como el de Santa Ana nos permiten que fuera de San Salvador se pueda montar lo mismo que en San Salvador. Ah, claro, desde luego. Desde luego. Es mentira que estemos tan centralizados como se piensa. Bueno, hay que sacar ciertas cosas, yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero hay cosas que ya se están haciendo. Sí, sí, desde luego. Y te digo, hay infraestructura, por el caso de Santa Ana es excepcional, pero hay infraestructura muy buena también en otras partes. Así es. Que simplemente, muchas veces porque no conocemos, porque no sabemos que están ahí, ¿verdad? Yo cuando le hablo a la gente de Casablanca, por ejemplo, en Chalchuapa, ¿y dónde queda? Yo nunca he ido. También, y esto es un mea culpa por la institucionalidad cultural, hay que hacer promoción de Así esto. es. Y fíjate. Esa era mi última pregunta. Aquí volvemos, ¿cómo vamos a promocionar? Y aquí voy a tener aquí a Ricardo Bracamonte, ya le estoy avisando. Ah, muy bien. Ya lo estás amenazando. Sí. Y aquí volvemos a lo que hablábamos de Canal 10. Canal 10 es un gran instrumento para enorme. Eso. Pero enorme. Las radios nacionales, la televisión comercial también puede hacerlo. Así es. Los periódicos. Yo a veces cuando leo un periódico y digo, las reinas de Copán, qué maravilloso, y Tikal, qué bueno, es una opción, ciertamente, y es maravilloso, y hay que ir, hay que conocer. Pero aquí tenemos cosas realmente excepcionales, y no aparecen en los periódicos nacionales muchas veces. Entonces, esta es una labor de todos, Todos tenemos que estar conscientes primero de lo valioso de las cosas que tenemos para comenzar a promoverlas y sentirnos orgullosos de ellas. Y eso tiene que ver con lo que mencionabas del turismo. Mucho se ha hablado, incluso yo he encontrado muchas de esas propuestas por ahí tiradas. Afortunadamente con Luis Cardenal tenemos una comunicación muy fluida y Luis está muy claro de cómo es el asunto, pero ha habido gente que ha dicho, es que aquí tiene que crearse el Ministerio de Turismo y Cultura. No, eso sería un gravísimo error. Deben de trabajar en conjunto. Exactamente. Si hay un Ministerio de Turismo, fantástico, por supuesto, pero si hay una entidad cultural que también está haciendo sus cosas por la cultura, es fantástico. Lo que hay que hacer es lograr la simbiosis, ¿verdad? Porque es la cultura lo que atrae el turismo, no es lo contrario, ¿verdad? Si te das cuenta, nos fuimos sin cortes, porque era un programa muy importante para la comunidad artística y para el país. Pero obviamente tienes el compromiso de estar conmigo cada vez que haya alguna situación especial. Cada vez que cuando cumplas un año y cuando cumplas 2 años, desde luego. 3 años, cuando se inaugura el Nacional,
Por favor. ¿Verdad? Se reinaugure, es lo correcto. Sí. Porque este tipo de programas a mí se me hacen muy valiosos en cuanto a que quienes son responsables deben darle la cara a la población, deben informarle, y a los que nos quejamos de algunas cosas y a los que se quejan de todo, decirles sí, porque hay profesión, qué se ¿verdad? está haciendo. Sí. Hay profesión de quejas. Sí, porque como dijimos en el programa anterior que hicimos, o sea, la cantidad de quejas que te han de haber llegado y que te siguen llegando y que te seguirán llegando, eso es exagerado. Entonces, quiero agradecerte la presencia. Al contrario, Héctor, ¿verdad? Siempre es un gusto estar contigo. En este programa especial, que va a pasar también en un día especial. A mí me impresiona lo rápido que se pasa el tiempo en esta plática, pero bueno, te agradezco muchísimo, agradezco desde luego al equipo humano de Canal 10 y agradezco a la gente que vive fiel viendo este canal, viendo este tipo de entrevistas. Yo creo que es importante. Hay mucha gente allá afuera, Héctor, más allá de esta pantalla, al otro lado de la pantalla, que está interesada en los temas culturales. Y se nota, se nota. Así que es importante que estas opciones existan. Gracias. Gracias por su sintonía a este programa especial sobre los 100 días por la cultura con el señor presidente del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, licenciado Federico Hernández Aguilar. Nos vemos en la próxima. No nos cambie. A continuación le presentaremos el acontecer en el deporte salvadoreño. Vea Jornada Deportiva. Y a las 9:30 de la noche, Foro Interamericano, que le trae un debate sobre el acontecer sociopolítico de América.